Hola a todos, en este video les voy a explicar el método paso a paso máximo, pero en lenguaje de bloques. Ya, vamos a utilizar como ejemplo la secuencia a más, b más, a menos, b menos. Ya, bueno, aquí pueden ver que puse el circuito hidráulico, ya, o también podría ser neumático, ¿cierto? Este circuito que está conformado por dos actuadores, ya, un A y un B. Ya, bueno, acá tenemos el gráfico de cómo sería esta secuencia, ¿cierto? Que dijimos que es a más, b más, a menos, b menos. Ya, y tenemos acá también la descripción de la secuencia con los pasos, ya que son 4 pasos, ya los fines de carrera que se activan en cada parte de la secuencia, ya, y está también hecha la tabla resumen, ¿cierto? La tabla con sus pasos, ya cuáles son la parte de la secuencia que corresponde y los fines de carrera que se activan, ¿cierto? Y la solenoide. Ya, entonces esta tabla nos va a servir para poder elaborar este método ya en lenguaje de bloques. Ya, bueno, acá también podemos ver que está hecha la conexión ya del módulo digital, ya el módulo digital, ya que es el PLC que vamos a estar utilizando. Ya, este módulo digital está conformado por entradas y por salidas. ¿Ya? Las entradas tienen esta nomenclatura que son las I, ya desde el 1 hasta el 8. ¿Ya? Y las salidas están nombradas como Q, ya desde el Q1 hasta el Q8. Ya con respecto a las entradas, ya todos los elementos que se conectan a las entradas tendrían que ser tipo contacto. Ya por ejemplo, los pulsadores. Ya los pulsadores siempre van a ser entradas, tanto el de partida como el de parada. Ya los fines de carrera también van a ser entradas. Ya todos los fines de carrera que conforman este circuito. Ya en este caso son 4 porque son A0, A1, B0 y B1. ¿Ya? Entonces, todos estos elementos son alimentados con 24 volts en una terminal y en la otra terminal tienen que ir conectados a las respectivas entradas de este PLC. ¿Ya? Entonces, estoy utilizando la entrada 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, ¿ya? Para estos elementos de acá. ¿Ya? Y en el caso de acá abajo, nosotros tenemos conectadas las salidas. ¿Ya? Las salidas van a ser las solenoides que vamos a utilizar. Entonces, estos solenoides están ubicados también en orden, ¿cierto? Desde el I1 hasta el I4. ¿Ya? Y como pueden ver acá, cada terminal de salida lo que hace es alimentar con voltaje de 24 volts cada solenoide, ¿no es cierto? Y el otro terminal de los solenoides tiene que ir a tierra, ¿ya? Conectado a 0 volts. ¿Ya? Entonces eso es lo que tenemos ya aquí. Ya, para poder desarrollar este método ya tenemos que tener listo, ¿no es cierto? El estudio de la secuencia, ¿no es cierto? Saber cuáles son los finales de carrera que se activan, saber cuáles son las solenoides que se activan en cada paso. ¿Ya? Por eso tenemos que tener la tabla lista para poder empezar. ¿Ya? Entonces voy a pasar a esta página ahora. ¿Ya? Y aquí les voy a mostrar ya cuál es la comparación. Podemos hacer como una especie de analogía entre el método paso a paso que estuvimos viendo con los circuitos electrohidráulicos, ya, y el método paso a paso que vamos a ver ahora, que es el método en bloques. ¿Ya? Entonces, aquí yo les estoy mostrando ya una memoria, ¿cierto? Un enclavamiento, ya que lo hacíamos con el circuito en la norma IS, ¿cierto? El circuito electrohidráulico. ¿Ya? Y en esto, ¿no es cierto? Nosotros siempre podíamos identificar ya los componentes que íbamos a tener que conectar aquí. ¿Ya? Entonces yo voy a señalarlo acá con este lápiz. Ya vamos a poner un ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, en un enclavamiento de circuito, ya por ejemplo, si esto es el enclavamiento K2, ya ahí sí, ahí tenemos vamos a ponerle a esta bobina el nombre de un enclavamiento, ya que va a ser K2. Ya, entonces este se llama K2. Ya, y ese enclavamiento K2, bueno, está relacionado aquí con esto. ¿Ya? Ya, esto sería el enclavamiento en el circuito, ya en el circuito electrohidráulico. Ya sería esta parte de aquí,
¿cierto? Y esta parte de acá. Ya. Ya, entonces ese enclavamiento va a estar representado en el lenguaje bloque por este bloque, ¿ya? El bloque RS. Ya, ¿qué más teníamos en el caso del circuito electrohidráulico? Teníamos un contacto que se encargaba de energizar el enclavamiento, ¿ya? Entonces ese contacto, ya vamos a suponer que un K1, ¿ya? Ya, entonces en este caso, en este ejemplo que estamos viendo, un K1 se encargaba de energizar el enclavamiento, ¿ya? Pero lo hace en conjunto ¿con quién? Con un final de carrera, ¿ya? Entonces vamos a decir que, ya por poner un ejemplo, ya vamos a decir que es B0, ¿ya? El final de carrera, ¿ya? Entonces nosotros tenemos el contacto que ejecuta, que activa el enclavamiento, ¿cierto? Y el B0 que también se encarga de activar el enclavamiento, ¿ya? Porque los dos están conectados en serie, ya tanto el fin de carrera como el contacto que venía del paso anterior, ¿cierto? Este contacto que provenía del paso que venía previo a este, ¿no es cierto? Ese contacto se encarga de activar este enclavamiento, ya en conjunto con el fin de carrera B0, ya por poner un ejemplo. Entonces esto que tenemos acá, ya lo voy a señalar aquí, ¿cierto? Eso ya es lo que tenemos aquí, ¿ya? O sea, esta compuerta AND, ¿ya? Es el símil de un circuito en serie, ¿ya? Entonces, como es el símil de un circuito en serie, ya en fondo está representando lo que tenemos aquí marcado en rojo, ¿cierto? O sea, una conexión en serie entre un K1, ¿cierto? Y un fin de carrera B0, ¿ya? Normalmente siempre se ocupan dos de estos terminales, ya el tercero generalmente se deja puenteado con el segundo, ya se ocupan solamente dos terminales acá, ¿ya? Entonces ahí tenemos el K1 y el B0, ¿ya? Entonces ellos tienen que estar en serie, ¿ya? Para poder activar el enclavamiento. Entonces, ¿quién activa el enclavamiento? Bueno, esta compuerta AND después se conecta ahí, ¿cierto? Se conecta al enclavamiento que tenemos ahí, ¿ya? El primer pin del enclavamiento es el set, ¿cierto? O sea, con este nosotros seteamos el enclavamiento y con el pin de abajo hacemos el reset, ¿ya? Reseteamos el enclavamiento, ¿ya? O lo mismo, ¿no es cierto? Desactivamos el enclavamiento, ¿ya? Con el reset, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Aquí tenemos el que hace el set del enclavamiento, ¿cierto? ¿Ya? Y aquí vamos a tener el reset, ¿ya? O sea, el contacto que antes se encargaba de desenergizar el enclavamiento, ¿cierto? Ese va a ser el reset, ¿ya? Le vamos a llamar reset, ¿ya? Entonces, como ejemplo acá podemos decir que el que hace el reset de este enclavamiento es el paso siguiente, ¿ya? El paso siguiente que es el K3, ¿cierto? Resetea este, ¿ya? Entonces aquí pasaría lo mismo, tendría que venir acá un K3, ya que se conecte a este bloque de memoria, ¿no es cierto? Y que este bloque de memoria vaya hacia el reset del enclavamiento, ¿ya? Entonces ahí podemos ver que en el fondo, ya el circuito que tenemos acá, ¿cierto? Es el equivalente de este bloque, ya, porque todo lo que tiene esto, ¿no es cierto? Lo tiene este bloque de acá, ya tiene todos los componentes, ¿cierto? Tiene el que se encarga de ejecutar el enclavamiento, ¿no es cierto? Que vendría a ser este RS. Tenemos el que hace la activación del enclavamiento, ya que está conformado por estos de acá, ¿no es cierto? Estos dos contactos en serie que van a estar representados por esta compuerta AND, ¿no es cierto? Que están los dos unidos ahí ya en serie, ¿no es cierto? Y ellos van a poder activar este enclavamiento, ¿eh? Y
el M, ¿no es cierto?, es la memoria que va a estar conectada, ¿no es cierto?, al contacto que viene del paso siguiente, ¿no es cierto? El contacto que viene del paso siguiente, que es el K3, ya que proviene de la bobina del enclavamiento siguiente. Ya ese contacto va a tener que hacer el reset del enclavamiento, ¿ya? O sea, lo que hace es desactivar el enclavamiento, lo mismo que hace acá, ¿ven? Por medio de este contacto cerrado, abre para desenergizar el enclavamiento. Ya, entonces eso les quería mostrar antes de pasar a la siguiente ya parte donde vamos a hacer la programación, ¿ya? Ya, entonces aquí estamos, ¿no es cierto?, viendo que en realidad, ¿no es cierto?, este bloque que vamos a utilizar, ¿no es cierto?, es el equivalente de lo que tenemos acá, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Ya voy a pasar a la siguiente parte. Ya, entonces en esta parte es donde vamos a tener la programación. Ya, entonces lo mismo que pasa con el método paso a paso que vimos con los circuitos electrohidráulicos, vamos a aplicar las mismas reglas del método para esto. ¿Ya? Una de las reglas del método, ¿cierto?, nos dice que el número de pasos que tiene la secuencia tiene que ser equivalente al número de pasos que tiene el circuito, ¿ya? En este caso la secuencia tiene 4 pasos, por lo tanto el circuito que vamos a hacer va a tener que tener 4 bloques de enclavamiento. ¿Ya? Entonces lo podemos anotar acá. ¿Ya? O sea, vamos a tener por ejemplo acá el número 1, el 2, el 3 y el 4. Ahí está, ¿no? Entonces cada uno de estos bloques va a representar un paso, ¿eh? El paso 1 de la secuencia, el paso 2 de la secuencia, el paso 3 y el paso 4 de la secuencia. ¿Ya? Y esto lo único que puede variar, ¿no es cierto?, es en la cantidad de bloques que vamos a usar, ¿no es cierto? Dependiendo de la cantidad de pasos que tenga nuestra secuencia, podríamos tener menos pasos, por lo tanto tendríamos menos bloques, ¿ya? Y si es que tenemos más pasos, tendríamos que sumar, ¿no es cierto?, más de estos bloques, ¿ya?, hacia abajo. ¿Ya? Entonces eso es lo que tenemos en esta parte, ¿ya?, que podríamos decir que es la parte de control, ¿cierto? Cuando hablamos de que había una parte de mando, ¿no es cierto?, una parte de control y una de potencia, en este caso todo esto es la parte de control. ¿Ya? Y otra parte importante, ya que siempre va a tener que estar presente en las programaciones, es esto que tenemos aquí. ¿Ya? ¿En qué consiste esto? Ya, esto vendría a ser la parte de mando, ya que también nosotros lo incluíamos en el método paso a paso anterior. ¿Ya? Entonces esta parte de mando ya va a estar conformada por los pulsadores. Ya acá vamos a tener nosotros conectado el pulsador S0, ya que es en la partida, ¿no es cierto?, y el pulsador S1, que es la parada. Ya, botón de partida y botón de parada, ¿cierto?, el start y el stop. Y este es el stop. Ya, S0 y S1. Ya, entonces estos pulsadores ya tienen que hacer acá una condición de partida. ¿Ya? Esa condición de partida está conformada por una parte donde hacemos el enclavamiento con el pulsador de partida, ya con que siempre ocupábamos en ese momento ocupábamos un contacto casero. ¿Ya? En este caso nosotros vamos a ocupar estos bloques de acá. ¿Ya? Vamos a ocupar este bloque RS que representaría el enclavamiento, ya que está hecho por el pulsador de partida, ya está seteado por la partida y reseteado por el stop. ¿Ya? Y además de eso tenemos que incluir acá esta compuerta OR. ¿Ya? ¿Por qué tenemos que incluirla? ¿Ya? Porque la condición de partida ya nos va, ¿no es cierto?, a siempre obligar de que en el primer paso vamos a tener que incluir un pulsador de partida que va a estar en paralelo ya con el enclavamiento, con el primer enclavamiento. ¿Ya? Y abajo del paralelo del enclavamiento tendría que ubicarse un contacto casero también. ¿Ya? Entonces eso mismo que hacíamos con el circuito lo vamos a tener que hacer acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tenemos que conectar esto? Ya vamos a tener que conectar el pulsador de partida. ¿Ya? Este pulsador de partida
lo vamos a conectar a la compuerta OR que está acá. Ya, lo hacer con color negro, ¿sí? Ahí. Ya, entonces ahí tenemos que el pulsador de partida se conecta a esa compuerta, la compuerta OR. Y el pulsador de parada va a tener que ir, lo vamos a conectar a un bloque negado, ya, porque el pulsador de parada lo tenemos conectado como normalmente cerrado, ya, por eso que acá le pongo este bloque negado, ya, es para cambiarle la lógica a ese pulsador, ¿no es cierto? Y que cuando esté en reposo no me active el enclavamiento, o sea, cuando esté en reposo no me active el reset del enclavamiento, ya, porque se activa el reset del enclavamiento, el enclavamiento se desenergiza, ya, entonces yo quiero que mientras esté en reposo el pulsador, ya no desenergice el enclavamiento, ya, sino que cuando yo lo presiono ya, y abro el contacto del pulsador, ¿cierto? Ahí va a desenergizar. Ya, entonces este bloque negado lo vamos a poner ahí, ya, y después tendríamos que conectar el reset del enclavamiento. Ya, eso habría que conectar ahí. Ya, eso va conectado al reset. Ya, y al mismo tiempo va a tener que haber aquí una conexión entre el pulsador de partida y el set del enclavamiento. Ahí está. ¿Ya? El tercer pin de la compuerta OR yo lo estoy puenteando ahí. Ya estoy puenteando el tercer terminal con el segundo. Ya, porque el tercer terminal no se va a ocupar. Ya, por eso que lo tenemos conectado así. Ya, entonces, bueno, ahí ustedes ven que conecté el enclavamiento de acá, del pulsador con el partida con el parada. Ya, pero ¿por qué tenemos esta compuerta OR acá? Ya, esa compuerta OR está presente porque el arranque, ¿no es cierto?, del circuito lo podemos hacer con el pulsador, ¿ya? Pero también vamos a considerar de que cuando se cumplan los 4 pasos de la secuencia, este último paso, ya que el paso 4, a través de su enclavamiento va a poder permitir, ¿no es cierto?, reiniciar la secuencia, ¿ya? Entonces ese reinicio de la secuencia va a ser una conexión que va a venir desde acá abajo, ¿ya? Y esa conexión va a tener que llegar a donde se encuentra ese bloque de memoria que tenemos ahí. Ya, yo lo voy a dibujar así. Vamos a salir de acá, vamos a dar la vuelta así, ahí, y nos vamos a tener que conectar a ese bloque de memoria. ¿Ya? Y este bloque de memoria va a activar, ¿cierto? Va a llegar, ¿no es cierto?, a esa terminal, a esa compuerta, ya, a la terminal de la compuerta ahora. ¿Ya? Entonces, la salida de esa compuerta ahora es la que va a llegar a esta parte, ¿no es cierto?, donde tenemos que activar el enclavamiento ya del primer paso. ¿Ya? Entonces, esta activación que se va a hacer acá va a depender tanto del pulsador de partida como de este último paso de acá. Ya, si se ejecuta este último paso, es el mismo, ¿no es cierto?, el que se va a encargar de reactivar la secuencia y hacer que sea cíclica, ya que se repita una y otra vez. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros tenemos que ocupar la compuerta OR que tenemos aquí, ¿cierto? El propósito es dar la opción de que yo pueda activar acá, ¿no es cierto?, por medio de el pulsador de partida, pero también por medio de el último paso, ya que es el que se va a ejecutar al final, ¿cierto? Y que sea el último paso el que dé, ¿no es cierto?, la activación ya al circuito para que este circuito pueda rehacer el ciclo, ¿cierto? O sea, termina el ciclo de los 4 pasos y el último paso tiene que encargarse de reactivar esto para poder reiniciar el ciclo otra vez, ¿cierto? Y se vuelve a repetir lo mismo. ¿Ya? Entonces, para eso está esa parte de aquí, ¿cierto? Esa OR. ¿Ya? Entonces, esto se conecta de esa forma, ¿no es cierto? Y finalmente vamos a tener que este enclavamiento de acá también va a tener que ir conectado a la compuerta A. ¿Ya? Entonces lo conectamos. Ahí. Ya va a ir conectado a la compuerta A.
ya, y el otro terminal que va a tener conectado, ¿no es cierto?, va a ser el final de carrera, ya. Entonces en este caso tenemos que fijarnos en la tabla, ya, tenemos que fijarnos en el paso 1, ¿cierto? Si vamos acá a la tabla, el paso 1 ya tiene que tener un fin de carrera que lo va a activar, que va a ser B0, ¿ya? Entonces acá tenemos el final de carrera B0 identificado, ¿eh? Está identificado como I5, ¿ya? Entonces esa entrada va a tener que ir conectada aquí, ahí, ¿ya? Que es B0, ¿ya? Entonces en esta parte tenemos hecho ya la primera parte del enclavamiento del primer paso, ¿ya? Tenemos todos los elementos que van a hacer la activación del enclavamiento, o sea, esto que sale de acá de la compuerta AND tiene que llegar al set de este enclavamiento, ¿cierto? El que va a setear, ¿ya? Y la salida de este enclavamiento, ¿hacia dónde tiene que ir dirigida? Tiene que ir dirigida hacia la solenoide que tenemos que activar, ¿ya? Acá en la misma tabla nos está diciendo, ¿cierto? La tabla nos dice que la solenoide que se activa en el primer paso es la solenoide I1, ¿ya? Entonces tenemos que activar esto, conectarlo, hacer la conexión ahí con I1, ¿ya? Ahí. ¿Ya? Entonces ahí tenemos realizado prácticamente el primer paso, ¿ya? Entonces en el primer paso, ¿qué es lo que siempre tiene que aparecer acá? ¿Cierto? Tiene que aparecer la parte de mando, ¿cierto? Que es la parte donde ejecutamos el inicio de la secuencia, ¿cierto? Por medio del pulsador de partida, ¿cierto? Ejecutamos el inicio, con el parada detenemos la secuencia, ¿ya? Entonces esos elementos tienen que estar aquí involucrados en el primer paso, ¿cierto? Porque es el que da el inicio a todo, ¿ya? También tenemos que involucrar el fin de carrera que estábamos diciendo recién, que es B0, ¿ya? Y involucrar también lo que decíamos sobre el último paso, que el último paso es el que tiene que activar el primero, ya que es cuando ya se termina todo el ciclo, ya él tiene que encargarse de reiniciar todo, ¿ya? Entonces ahora vamos a pasar al segundo paso, ¿ya? El segundo paso va a tener que se va a tener que activar, ¿ya? Pero eso va a venir desde el primer paso, ¿ya? El primer paso tiene que activar al siguiente paso, ya eso es lo que nos dice el método, ¿ya? El primer paso, que es este, ya la salida de este enclavamiento tiene que activar la entrada del siguiente, ahí, ¿ya? Entonces esto es parecido a lo que hacíamos antes cuando decíamos que la bobina, por ejemplo, del enclavamiento de K1 tenía que activar por medio del contacto K1 el siguiente enclavamiento, ¿cierto? Entonces acá estamos haciendo lo mismo, ¿ya? Aquí estamos haciendo que la salida de este enclavamiento, que podríamos decir que es como la bobina, ¿cierto? Ese que tiene que hacer, tiene que activar el siguiente enclavamiento, ¿ya? Ahí está, ya activa el siguiente enclavamiento. Ya, ahora, ¿quién más está involucrado hoy? El final de carrera, ya que también tiene que participar en la activación del segundo enclavamiento. Ya si nosotros nos vamos acá a la tablita del método paso a paso y vemos el segundo paso, ¿cuál es el fin de carrera que está involucrado? Es este. Ya, el final de carrera que tiene que hacer la activación ahí es A1. Ya, entonces tenemos que irnos a la conexión de A1, que es esta. Ya, y A1 es el que se va a encargar de activar ahí, ¿no? Ahí está. Ya, entonces A1 ya se encarga de la activación ahí en conjunto con
el paso anterior, ¿cierto? Y este pin que queda sobrando ahí, ya simplemente se hace un puente. Ya, o sea, hacemos un puente acá, ya, porque ese pin no se va a utilizar en realidad. Ya, entonces se puentea. Ya, entonces ahí tenemos la parte del segundo paso, que es donde se produce la activación del enclavamiento, ¿cierto? Entonces ahora tenemos que conectar eso al set del enclavamiento, ¿eh? Acá lo estamos seteando. ¿Ya? Y la salida de este enclavamiento, ¿dónde tiene que ir? ¿Ya? Entonces tenemos que fijarnos que este es el paso 2, ¿cierto? Estamos en el paso 2 ahora. Entonces ese paso 2 lo vamos a buscar acá en la tabla, ¿ya? Y la solenoide que se activa con el paso 2 es la solenoide I3. ¿Ya? Entonces vamos, ¿no es cierto? Y conectamos esta salida a la solenoide I3, que sería esta, ¿cierto? Que es la salida Q3. Ahí. Ya, ahí hicimos la conexión. Ya, ahora el paso 2 ya está acá prácticamente listo. Ya faltaría nomás de que acá el paso 2 tiene que encargarse también de desactivar el paso anterior. Ya, aparte de activar el siguiente. Ya, entonces el paso anterior al paso 2 es el paso 1. Ya, entonces yo tengo que conectar acá. Si esto voy a conectar con un cable, ¿no es cierto? Vamos a conectar aquí esa memoria que está ahí arriba. Ya, o sea, ahí. Ya conectamos la memoria. ¿Ya? Y esa memoria tiene que ir conectada al reset del enclavamiento del paso 1. ¿Ya? Entonces esa es más o menos la dinámica del método. ¿Ya? Es como aplicar lo que aprendimos en el método paso a paso, pero con estos bloques. ¿Ya? Entonces, como decíamos, esta salida de este enclavamiento tiene que cumplir tres funciones, ¿cierto? Por un lado, energiza la solenoide que corresponde, ya que en este caso estaba energizando la solenoide I3. Por otro lado, tiene que desactivar el enclavamiento anterior. ¿Cómo lo desactiva? A través de esto, ¿cierto? Que este bloque de memoria lo que hace es mandar este bit, ¿cierto? Esta señal al reset del enclavamiento. ¿Ya? Y al mismo tiempo, este va a tener que encargarse de activar el siguiente paso, ya que sería el paso 3. ¿Ya? Entonces ahí este terminal sale hacia esos tres puntos. Por un lado activa la solenoide, por otro lado desactiva el enclavamiento anterior y por el otro lado da la activación al siguiente enclavamiento o al siguiente paso. Ya, entonces ahora que estamos acá en el paso número 3, ¿a quién tiene que activar este paso 3? ¿Qué fin de carrera tendría que activarlo? Ya. Entonces para eso tenemos que ir acá a la tabla, ¿cierto? Vamos al paso 3 y vamos cuál es el fin de carrera que se encarga de activar este paso, es B1. Ya, B1. Entonces vamos aquí, buscamos B1 que sería esta entrada, ¿cierto? La entrada I6. Ese B1 tiene que ser conectado ya a la activación de este paso, ¿cierto? Que sería el paso número 3. Estamos aquí y hacemos activación. Ya, después, bueno, este pin de acá que queda sobrando lo conectamos ahí nomás, hacemos puente. Ya, y la salida de la compuerta esta que es la AND nos lleva al set del siguiente enclavamiento.
¿cierto? Que sería el enclavamiento 3. O sea, el enclavamiento 3 va a ser activado por esta compuerta AND, ¿cierto? Que depende, ¿cierto? Depende de la activación del enclavamiento anterior y depende de la activación del fin de carrera B1. Ya, si se cumplen esas dos cosas, entonces la compuerta AND va a poder dar paso al enclavamiento del tercer paso. Ya. Ya, entonces acá, ¿no es cierto? Pasaría lo mismo, ya de que el paso 3 tiene que activar una solenoide. Ya, como vemos acá en la tabla, la solenoide que se activa es I2. Entonces esta tiene que ir conectado a I2. Ahí. Ya, y al mismo tiempo que tiene que hacer también, tiene que desactivar el enclavamiento anterior. Entonces ahí vamos a la desactivación por medio de esa memoria, ¿eh? Nos conectamos a la memoria y de la memoria pasamos al reset del enclavamiento, ¿eh? Ahí estamos en el reset. ¿Ya? Entonces ahí estamos reseteando el paso 2 por medio de la salida del paso 3. ¿Ya? Y ahora, ¿a dónde tiene que llevar el paso 3 también? Hacia la activación del siguiente enclavamiento, que sería el paso 4. ¿Ya? Y el paso 4, aparte de ser activado por la salida del paso 3, ¿no es cierto? ¿A dónde tenemos que también activarlo? Bueno, tenemos que activarlo con un fin de carrera. Entonces vamos acá, ¿cierto? A la tabla, vemos el paso 4 y vemos cuál es el fin de carrera que lo activa. Sería A0. Entonces, A0 está aquí. Ya vamos a... Ya, A0 sale de acá. ¿Cierto? Entonces pasar por aquí a 0 y tiene que activar este. Ahí. Ya, entonces A0 se encarga de hacer la activación del paso 4 junto con la salida del enclavamiento anterior, ¿no? Entonces entre los dos hacen eso. Ya la otra terminal tiene que ir puenteada, se puentea ahí nomás. Ya, y la salida de esta compuerta tiene que ir al set del enclavamiento, ¿eh? Set. Ya. Y ya, la salida de este enclavamiento, ¿cierto? Tiene que ir a desactivar el anterior, ¿cierto? Entonces ahí desactivamos el anterior por medio de esto, ¿cierto? Del bloque de memoria que pasa hacia el reset, ¿cierto? Pasa al reset. Ya, y la otra terminal ya la habíamos conectado. ¿Se acuerdan que es la que viene de acá? Ya que esa terminal de la salida del paso 4 tiene que ir a hacer la reactivación de la secuencia, ¿cierto? Por eso que tiene que llegar a este bloque de memoria para que este bloque de memoria lo mande hacia esta compuerta ahora. ¿Ya? Y por medio de eso, ¿no es cierto?, se va a poder dar la activación de este primer paso otra vez, una vez que se haya cumplido el ciclo completo de los 4 pasos. Entonces ahí está, ¿ven? Y la memoria que tenemos acá, que está, ya, ¿quién la activa? Bueno, esta memoria tiene que venir del paso 1. ¿Ya? Es como esa parte cuando hablábamos de que el paso 1, ¿no es cierto?, tenía que desactivar ya el paso anterior a él, ¿cierto? Y como decíamos que anterior a este paso 1 no hay ningún paso, entonces lo que hacemos es dar la vuelta al circuito y llegamos al final, ¿cierto? Entonces acá pasa lo mismo. Ya tenemos que hacer una conexión de acá, ¿cierto?, de este paso 1, y esa conexión va a tener que ir por aquí, ya va a tener que pasar por todo esto,
¿cierto? Para finalmente llegar a esta memoria de acá. Y finalmente esta memoria, ¿qué es lo que hace? Setea el último enclavamiento. ¿Ya? O sea, el primer paso, la salida del primer paso es la que se encarga de resetear el enclavamiento final, ¿cierto? O sea, el enclavamiento del último paso. ¿Ya? Y ahí está hecho toda la programación. Ya faltaría nomás que sacar la Sonority 4, ya que va conectada acá. Ya, de la salida de este enclavamiento tenemos que ir a la Sonority 4 que está ahí. Ya, entonces el bosquejo que hicimos acá, ¿cierto? Lo hicimos basándonos en las reglas del método paso a paso, ¿cierto? El paso a paso siempre nos decía de que el paso actual, ¿cierto? Tiene que siempre activar al paso siguiente, ¿cierto? Y tiene que desactivar el paso anterior, ¿ya? Y es justamente lo que está pasando acá, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos el paso 1 que se encarga de activar al siguiente, aquí en este punto, ¿ya? Y al mismo tiempo desactiva el anterior, ya como dijimos, el anterior al paso 1 no hay, pero damos la vuelta entonces al circuito y llegamos al último, ya que es este, ¿no? Ya, la otra regla del método, ¿no? Dice que el número de pasos es igual al número de enclavamiento, ya eso también se cumple. ¿Ya? Y también tenemos que tomar en cuenta los fines de carrera que se activan en cada paso, ¿ya? Porque también los fines de carrera están involucrados en cada uno de ellos, ¿ya? Como lo ven acá, ya en cada uno tuvimos que conectar un fin de carrera. Por ejemplo, en el paso 1 conectamos este fin de carrera que es el que viene de aquí, ¿cierto? Que es acá, ¿cierto? El B0. Ya B0 va conectado al primer paso, ya después el segundo paso está conectado con A1, ¿cierto? Tercer paso B1 y el último paso, ¿cierto? Que está acá, ya va conectado con A0, tal como sale aquí en la tabla. ¿Ya? Entonces esto mismo, este bosquejo que hicimos lo vamos a hacer en la programación del módulo digital, ¿ya? Entonces en esta segunda parte del video vamos a ver esa programación, la vamos a hacer con el módulo digital. ¿Ya? Este bosquejo que hicimos es para tener el esquema en la mente, ya para que ya vean de dónde viene todo esto. ¿Ya? Entonces nos vemos entonces en un momento más, ya en la segunda parte de este video. Bueno, en esta segunda parte del video vamos a tomar lo que hicimos en el método paso a paso aplicado a los lenguajes bloques. Ya lo vamos a hacer ahora en el programa FluidSim. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí está lo que les mostré en la pizarra, ya del circuito hidráulico que conectamos, ya la secuencia que vamos a realizar, ¿no es cierto? Que es la secuencia A más, B más, A menos, B menos. Ya acá tenemos el módulo digital, ya conectado a las entradas y las salidas correspondientes. Ya en este caso las entradas, ya que están conformadas por los pulsadores de partida y parada. Ya. Acá yo conecté el pulsador de parada como cerrado, ¿eh? Normalmente cerrado. ¿Ya? Entonces, por eso que en la lógica de programación ya vamos a ver que esta entrada está conectada a una puerta inversora. ¿Ya? Es porque este pulsador lo conecté nuevamente cerrado. ¿Ya? Si el pulsador estuviera nuevamente abierto, esa puerta inversora no sería necesaria. ¿Ya? ¿Ya? Pero lo estamos conectando así para mantener esa diferencia que hay entre los dos pulsadores, ¿ya? Entre lo que es partida y lo que es parada. ¿Ya? Eh, Acá tenemos los fines de carrera, ¿ven? Fines de carrera 0, fin de carrera 1, fin de carrera B0 y B1. Entonces ahí están todos conectados a sus respectivas entradas, ya que también van a aparecer aquí dentro del módulo. Ya yo las indiqué con un cuadro de texto. Ya, y lo mismo acá en la salida. Vean, tenemos la salida conectada a los solenoides, que son 4, y cada uno conectado en orden. Ya en orden correlativo. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ingresar dentro de este módulo. Ya os voy a pinchar 2 veces acá encima del módulo, ya, y va a aparecer la ventana donde está la programación. Ya, entonces aquí tenemos, ¿ven? Tenemos acá el entorno de programación que a ustedes les va a aparecer sin estos bloques, ¿ya? Va a aparecer esto vacío,
solamente van a aparecer estas regletas de acá, ¿cierto? Esa regleta que simboliza las entradas, ¿cierto? Y la regleta de aquí que simboliza la salida. Ya, estos nombres que están acá los puse yo, ya, o sea, ustedes los pueden ubicar así insertando un texto, ya, insertar otros componentes de texto, ya, y ustedes pueden escribir ahí, por ejemplo, el fin de carrera que quieran poner, ya, lo pueden escribir así, ya, y eso lo pueden colocar al lado de la entrada. Ya, esto se hace para tener como mayor orientación respecto de cuáles son las entradas y cuáles son las salidas, ya, porque acá solamente nos está indicando la nomenclatura, ya, pero para nosotros tener la referencia de a qué corresponde cada una, nosotros podemos poner estos cuadros de texto. Entonces yo sé, por ejemplo, que este I1 está representado por el pulsador de partida, ¿cierto? El I2 por el pulsador de parada y así, ¿cierto? Fin de carrera 0, A1, B0 y B2. ¿Ya? Y lo mismo con las salidas, ¿ya? Hoy ustedes pueden describir las salidas que son la 1, la 2, la 3 y la 4, ya que son todas las I, ¿cierto? Y. ¿Ya? Entonces ahí yo describí eso, ¿ya? Y aquí pueden ser los bloques, ya los bloques que hablamos, ¿cierto? Estos bloques que representan cada uno de los pasos, ya este enclavamiento completo, ¿cierto? El paso 1, paso 2, el paso 3 y el paso 4. ¿Ya? Y en esta parte tenemos lo que hablábamos recién de la condición de partida, ¿ya? Esta condición de partida va a tener que estar siempre presente en todo, ¿ya? Porque hay secuencias que son más sencillas que se pueden hacer más directas, ¿ya? La partida, ¿ya? Donde podríamos directamente poner un pulsor de partida, un parada, un enclavamiento y con eso alimentar la entrada de este primer paso, ¿ya? Y podríamos hacer funcionar la secuencia sin problema, ¿ya? Pero el problema es que hay secuencias que son más complejas, ¿ya? Y que no funcionan solamente colocando ese enclavamiento, ¿ya? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar siempre esta modalidad ya para darle el arranque al circuito. Ya para lo que es la parte de mando, vamos a ocupar estos bloques. Ya vamos a ocupar el bloque OR que está acá, el bloque de enclavamiento, ¿cierto? La puerta inversora, bueno, es para el pulsor de parada. ¿Ya? Y esta es el bloque de memoria. ¿Ya? Entonces, con eso nosotros vamos a poder utilizarlo en todas las programaciones que hagamos en bloque, ¿ya? Independiente de cuál sea la secuencia. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un poco esta parte, ¿ya? Para después empezar ya con los bloques. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí la parte de mando. Acá tenemos el pulsador de partida, ¿ya? Entonces el pulsador de partida tiene que ir, ¿no es cierto?, conectado a este bloque, ya que es el que representa la compuerta OR, ¿ya? Recordemos que la compuerta OR es como un paralelo, ¿ya? Es un lazo en paralelo. Entonces esa compuerta OR estaría representando la parte donde ponemos un pulsador que está en paralelo, ¿no es cierto?, con el enclavamiento del primer paso, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces estamos colocando ahí el pulsador a esta compuerta OR, ¿ya? Y al mismo tiempo, ¿cierto? De la compuerta que está aquí, ¿no es cierto? Que es el enclavamiento. Ese enclavamiento va a tener que ir conectado también a ese pulsador, ¿ya? Y este terminal de acá de la compuerta OR va a tener que ir puenteado porque no se va a ocupar, ¿ya? Ahí está. ¿Ya? Ese terminal no se utiliza, así que queda así como puente, ¿ya? Ahí. Ya, ahora el terminal de arriba de la compuerta OR, ¿dónde va a ir conectado? Va a ir conectado a esta memoria, ¿ya? Y el pulsador de parada, que es este, ¿no es cierto? Este pulsador de parada va a ir conectado a la puerta inversora, ya que, como decía recién, ¿no es cierto? Estamos utilizando la puerta inversora porque este pulsador de parada en la parte exterior, ¿no es cierto? Está conectado como un pulsador cerrado, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que al ser un pulsador que está nuevamente cerrado, lo que va a pasar es que el voltaje va a pasar por el pulsador y va a llegar a la entrada directamente, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con la entrada? La entrada va a tener un estado lógico 1, ¿ya? Debido a que el pulsador está nuevamente cerrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese estado lógico 1 va a llegar a la puerta inversora, ¿ya? Y va a salir como un 0, ¿cierto? Entró como 1 y sale como 0. Y ese 0 es el que va a ir al reset de la compuerta que se encarga de hacer el enclavamiento, el RS, ¿ya?
Entonces, si este 0 llega al terminal de reset, ¿ya? En el fondo eso significa que el reset no se va a ejecutar, ¿ya? O sea que este enclavamiento no va a quedar reseteado, ¿ya? Porque el pulsador de parada está nuevamente cerrado, ¿ya? Sino que va a ocurrir, el reseteo va a ocurrir cuando el pulsador de parada yo lo pulse, ¿ya? Pues cuando yo pulse el pulsador, lo que va a pasar es que este contacto va a abrir, y si abre, desenergiza la entrada, ¿no es cierto? Entonces, si la entrada no tiene voltaje, el estado lógico de eso significa un 0, ¿ya? Y ese 0 lógico, con la compuerta inversora se va a convertir en 1, y ese 1 va a habilitar, ¿no es cierto?, el reset del enclavamiento, ¿ya? Entonces ahí el enclavamiento recién se va a desenergizar cuando yo oprima el botón de parada, ¿cierto? Para que pueda abrir el botón, ya abre el contacto para poder desenergizar. ¿Ya? Entonces esa es la lógica de esta compuerta inversora, ¿ya? Ahora, como yo les decía recién, si el pulsador de parada ustedes lo conectaron nuevamente abierto, ya esta compuerta inversora no sería necesaria, ya, ya igual funcionaría, ya, pero hay que tener claro ese tema, ya, de que si el pulsador de parada lo conectamos cerrado, ya tiene que haber una puerta inversora acá, y si se pone abierto, bueno, esa puerta inversora no tendría necesidad. Ya. Ya, entonces, bueno, ahí tenemos eso del pulsador de parada que resetea este bloque ya de enclavamiento, ya, y el que setea el bloque del enclavamiento es el pulsador de partida. Ya, ahí está. Ya, ahora, esta compuerta OR, ¿por qué está presente ahí? Porque ocurre que en el método paso a paso, ya siempre vamos a tener que el último paso, que es el paso 4, ya donde tenemos la bobina, ¿cierto? Acuérdense que la bobina del último paso, lo que tenía que hacer era deshabilitar, ¿no es cierto? O sea, tenía que habilitar el enclavamiento siguiente, ¿cierto? Y ese enclavamiento siguiente, como no está presente, ya lo que ocurre es que tenemos que darle la vuelta al circuito y llegar a la parte del principio, ¿ya? Entonces aquí ocurre lo mismo, o sea, el último enclavamiento, ya la salida de ese enclavamiento va a tener que llegar a esta memoria y de la memoria, ¿no es cierto?, va a pasar al, a la entrada de esta compuerta, ¿ya? O sea, la compuerta perdón, ¿ya? Para llegar a la entrada de la compuerta ¿ya? Y eso significa de que al final yo voy a poder activar este primer paso, lo voy a poder activar tanto con el pulsador de partida, ¿ya? Como también con la señal que provenga del enclavamiento del último paso, ¿ya? Porque esto es una secuencia que se ejecuta de forma cíclica, ¿ya? Entonces, como se ejecuta de forma cíclica, lógicamente, ya el paso 4 tiene que siempre darle la energización al primer paso una vez que ya se cumplió el ciclo, ¿cierto? O sea, pasó el ciclo de los 4 pasos, ya el último paso siempre tiene que darle el reinicio, podríamos decir, ¿cierto? El reinicio a la secuencia. Entonces ese reinicio de la secuencia viene de acá, ¿cierto? Y llega a esta parte de acá donde está la compuerta. Entonces podemos activar este incremento que vamos a tener aquí, lo vamos a poder activar gracias al pulsador de partida, pero también lo vamos a poder activar gracias a la activación del último paso, ya que en este caso es el paso 4. Ya, de cualquiera de esas dos maneras se va a poder reiniciar la secuencia, ¿ya? Entonces, por eso tenemos la compuerta OR de ahí, ¿ya? Ahora, esa compuerta OR, ¿a dónde tiene que ir? Tiene que ir a esta compuerta AND de acá, ¿ya? Y el que también va a tener que ir ahí es este enclavamiento de RS, ¿ya? Y esos serían, ¿no es cierto?, los encargados de activar el primer paso, ¿eh? Acá tenemos el primer paso, ¿ya? El paso 1. Podríamos ponerle nombre acá. Esto le ponemos aquí componente de texto, ¿no es cierto? Y lo identificamos como paso 1. Ahí está. ¿Ya? Entonces, para poder energizar este paso 1, vamos a tener que recurrir al pulsor de partida, ¿no es cierto? Al término del ciclo de la secuencia, ya que está dado por el último paso, ya que también lo puedo activar. Y el paso 1 también tiene que ser activado por un final de carrera, ¿ya? Y ese final de carrera es el que nosotros vimos anteriormente, ya cuando empezamos a analizar esto, ¿cierto? Según la tabla, ya vamos a tener que activar esto ya con el pulsor con el fin de carrera B0,
Ya, fin de carrera B0 es el que se va a encargar ya de hacer la activación ahí. Ahí está. Ya, entonces ahí ya tenemos, ¿no es cierto?, esta parte del paso 1. ¿Ya? Entonces, esta compuerta AND, ¿a dónde tiene que ir? ¿Cierto? Al set de este enclavamiento de acá. ¿Ven? O sea, el enclavamiento va a ser seteado gracias a esta compuerta AND, ya que depende de estas tres entradas. ¿Ya? Recordemos que las tres se tienen que cumplir ya para que podamos tener una salida acá. ¿Ya? Y eso va a ocurrir siempre, porque recordemos que, por ejemplo, en el caso del partida, cuando ustedes oprimen el botón de partida, ese enclavamiento permanece energizado hasta que ustedes le ponen parada. ¿Ya? Así que esto va a estar siempre energizado, por lo tanto aquí vamos a tener siempre un 1. ¿Ya? En la otra terminal, de acá al fin de carrera, ¿no es cierto? Cuando se llega al primer paso, siempre B0 va a estar cerrado, así que eso también va a estar siempre en 1. ¿Ya? Y la última parte es cuando se reinicia el ciclo, ¿cierto? Cuando se reinicia el ciclo, esa señal va a provenir del paso 4, va a llegar acá, y ese 1 también va a estar aquí presente. Entonces, cuando están esas tres condiciones dadas, ¿cierto? Ahí le damos paso a este enclavamiento. Ya, para que este enclavamiento pueda energizar la sonoridad que queremos energizar. Ya, en el caso del paso 1, el paso 1 tiene que energizar la sonoridad I1. Ahí está. Ya, ahora sigamos con la parte que venía, ¿cierto? La parte que venía después, ya, en esta parte de aquí, ¿cierto? Aquí tenemos que este enclavamiento, que es la salida de este enclavamiento de acá, ya tiene que ser activado, ¿cierto? Tiene que desactivarse por parte del paso 2. ¿Ya? El paso 2 tiene que desactivar el enclavamiento anterior. ¿Ya? Y este enclavamiento, que es el paso 1 tiene que darle activación al paso 2. ¿Ya? Entonces vamos a sacar de la compuerta AND un terminal y vamos a llegar aquí. ¿Ya? Entonces este paso, que es el paso 1, la salida del paso 1 tiene que activar, ¿no es cierto?, la entrada del paso 2. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Paso 1 tiene que dar activación al enclavamiento del paso siguiente. ¿Ya? Después de esto, ¿no es cierto?, ahora viene otra activación que tiene que venir del final de carrera del paso 2. ¿Ya? ¿Cuál es el final de carrera que activa el paso 2? Ya lo vemos en la tabla, ¿cierto? Sería el paso, en este caso sería el final de carrera A1. ¿Ya? Final de carrera A1 tiene que activar el paso 2. Ahí está. ¿Ya? Final de carrera 1 activa paso 2. ¿Ya? Y este último terminal de acá ya va a tener que ir puenteado porque no se va a usar. ¿Ya? Entonces yo lo puenteo ahí no. Ya no se utiliza. Ya solamente se utilizan estas dos entradas, ¿cierto? La salida del enclavamiento del primer paso, ya en conjunto con el final de carrera A1, ya que se encarga de activar el paso 2. ¿Ya? Vamos a ponerle acá también nombre, ¿cierto? Paso 2. Ahí. Ya. Entonces, esta compuerta AND, como ya está conectada, ahora tenemos que mandar la salida de la compuerta AND al set del enclavamiento que está aquí. Entonces, esa compuerta AND habilita el enclavamiento que está acá. ¿Ya? Y ese enclavamiento, la salida de ese enclavamiento, ¿dónde tiene que ir? Ya, entonces tenemos que ver la tabla, ¿no es cierto? En la tabla nos dice de que se activa la salida, en este caso sería la salida I3. ¿Ya? El paso 2 activa la salida I3. ¿Qué es eso? ¿Ya? Y ahora tenemos que ver qué pasa con esta salida con respecto a los pasos 1 y paso 3, ¿ya? Porque siempre va a pasar eso, ¿no es cierto? Que el enclavamiento actual va a tener que deshabilitar el anterior y habilitar el siguiente, ¿ya? Entonces vamos a insertar acá un componente de texto, ¿no es cierto? Este va a ser el paso 3. Ya, entonces
acá. Tenemos que este va a tener que ir conectado acá. Ahí. ¿Ya? Entonces ahí lo que estamos diciendo es que el enclavamiento, ya, la salida del enclavamiento del paso 2, ¿cierto? Tiene que ir a conectar la entrada, ¿no es cierto? Que va a permitir energizar el enclavamiento del paso 3. ¿Ya? Entonces, el enclavamiento actual le entrega, habilita, ¿no es cierto?, al enclavamiento siguiente. Ahora, este enclavamiento también tiene que hacer un trabajo de deshabilitar el anterior. ¿Ya? Este sería el anterior, ¿no? El enclavamiento anterior a P2 es el paso 1. ¿Ya? Entonces ese paso 1 tiene que ir conectado ya a la memoria. ¿Ya? Ahí lo tenemos. ¿Ven? La memoria, ya que está acá, ¿cierto? Va conectada a la salida del enclavamiento del paso 2. ¿Ya? Entonces ese va aquí, llega a la memoria y de la memoria pasa al reset del enclavamiento, ¿ya? Del paso 1. ¿Ya? Entonces el paso 1 va a ser deshabilitado, ¿cierto? Su enclavamiento va a ser deshabilitado ¿por quién? Por la salida del paso 2. ¿Ya? Entonces siempre estos pasos van a tener que estar conectados a tres partes, ¿cierto? Por un lado, el enclavamiento tiene que ir conectado al solenoide correspondiente. Por otro lado, tiene que ir conectado a la entrada de enclavamiento siguiente y también tiene que deshabilitar el enclavamiento anterior. ¿Ya? Eso es lo que tiene que hacer siempre. ¿Ya? Entonces ahora pasemos a este paso, ¿cierto? Que sería el paso 3. ¿Ya? El paso 3 ya tenemos ya que está conectado, ¿no es cierto?, a la salida del enclavamiento del paso anterior, ¿ya? Pero aquí tenemos que conectar también el final de carrera que está relacionado con el paso 3, ¿cierto? ¿Cuál sería el final de carrera que va conectado al paso 3? Ya lo vemos en la tabla, ¿cierto? En la tabla nos está diciendo que B1 está conectado, ¿cierto?, al paso número 3. Ahí está. Ya el final de carrera B1 va conectado al paso 3. Y este terminal tiene que ir, ¿no es cierto?, con el puente. Ya, porque solamente vamos a ocupar dos entradas en la compuerta, ¿cierto? Y la salida de la compuerta, ¿a dónde tiene que ir? Habilitar el enclavamiento. ¿Ven? Vamos a setear el enclavamiento con esa compuerta. Entonces, si se cumplen esas dos condiciones, si el final de carrera está siendo activado y al mismo tiempo se activa ¿cierto?, la salida del paso anterior, entonces eso va a ser suficiente para que se active el enclavamiento siguiente, que es el paso 3. ¿Ya? Ahora, la salida del enclavamiento del paso 3, ¿a dónde tiene qué es lo que tendría que alimentar? ¿Cierto? Tendría que alimentar una solenoide. Que en este caso, de acuerdo a la tabla, ¿cierto?, la solenoide sería la I2. La I2 es la que tiene que ser conectada. Ya por tabla. ¿Eh? Ahí. Ya, entonces ahí estamos conectando la salida I2. Ya, ahí está. Ya, ahora, ¿qué tenemos que hacer con esto mismo? Tenemos que ver que este paso 3 tiene que deshabilitar el enclavamiento anterior y habilitar el siguiente. Ya, entonces vamos acá con esta memoria, ¿cierto? Conectamos esta memoria acá a la salida de este enclavamiento. Vamos a tener que mover un poco este cable de acá. Voy a mover un poco más arriba. Este tenía que ir abajo. Voy a hacerlo un poquito más que no estén en el mismo punto, ¿ya? Porque si no se van a confundir. Entonces voy a tomar parte por acá. Ahí.
está como más claro. Ya. Entonces ahí tenemos, ¿ven? Tenemos que la salida del enclavamiento del paso 3 tiene que ir dirigido hacia ya la memoria del paso anterior, y de la memoria del paso anterior llegamos al reset. ¿Ya? Entonces así vamos a poder deshabilitar el enclavamiento anterior, que es el enclavamiento del paso 2. Ya lo deshabilitamos gracias a la salida del paso 3. ¿Ya? Ahora esta misma salida del paso 3 tiene que habilitar la entrada del paso siguiente. Ahí. Ya, entonces estamos llegando al paso 4. Ya, entonces en el paso 4 ya tenemos habilitado, ¿no es cierto?, desde el paso 3, la salida del enclavamiento del paso 3 ya llegó acá a la entrada del paso 4, ya donde se encuentra aquí la compuerta A. Ya, lo que nos falta conectar acá sería el final de carrera del paso 4. Ya, ese final de carrera, según la tabla, ¿cierto?, estaría conectado aquí el A0. ¿Ya? Final de carrera A0. Entonces ese final de carrera A0 llega ya aquí, ¿cierto? Al entrar el paso 4. Ahora, este terminal de acá le hacemos puente, ya porque solamente se ocupan 2 terminales de esta compuerta. Ya la tercera queda sin usar. Ya, y esta compuerta, ¿a dónde me tiene que llevar? Al set del enclavamiento del paso 4. Ya. Entonces, para que se cumpla la ejecución de este paso, ¿cierto? Tiene que cumplirse que la salida del paso 3 se haya activado, ¿cierto? O sea, el paso 3 ya se cumplió, ¿ya? Entonces, manda una señal de 1 acá, ¿ya? Y lo otro que se tiene que cumplir es que el fin de carrera a 0 esté activado. Entonces, si está activado los dos, eso significa es como el análogo de una compuerta de un circuito en serie. Entonces voy a tener dos estados activados, eso significa que la salida también va a estar activa, ¿ya? Entonces se activa la salida de la compuerta A, y eso significa que seteo el enclavamiento del paso 4. ¿Ya? Entonces eso ya está listo. Ya ahora la salida del paso 4 tiene que deshabilitar el paso anterior. ¿Ya? Entonces ahí vamos a conectar este bloque de memoria acá. Ahí. ¿Ya? Entonces ahí el paso 4 tiene que deshabilitar por medio de este bloque de memoria acá el paso anterior. ¿Ya? Entonces esta memoria va a tener que ir conectada al reset del enclavamiento del paso 3. ¿Ya? Entonces la salida del paso 4 pasa al bloque de memoria, y del bloque de memoria pasa al reset del paso 3. ¿Ya? Y el enclavamiento siguiente que activa el paso 4, ya como dijimos, este paso, como es el último, ya cuando decimos que activa el siguiente no existe. Entonces, lo que hacemos, ¿ya?, lo mismo que hacemos en el circuito electrohidráulico, decíamos que dábamos la vuelta y llegábamos al principio. ¿Ya? Entonces, en este paso pasa lo mismo. ¿Ya? El paso 4, la salida de ese paso 4, tenemos que dar la vuelta acá y llegar al principio para poder, ¿no es cierto?, dar la activación al reinicio del ciclo. ¿Ya? Entonces así el ciclo va a poder reiniciar una vez que haya cumplido los 4 pasos. ¿Ya? Y va a volver a ejecutarse. ¿Ya? Entonces con eso ya estamos listos, ya, y faltaría esta parte de acá nomás. ¿Ya? ¿Quién deshabilita el paso 4? ¿Ya? El 1.
¿ya? Porque acá este otro paso extremo, ¿cierto? Acá tenemos un caso del paso uno que el paso uno tiene que deshabilitar el anterior, ¿no es cierto? Y como no hay un anterior al paso uno que decíamos, bueno, tiene que deshabilitar, dábamos la vuelta al circuito y llegábamos al final, ¿cierto? Al paso 4. Entonces aquí es lo mismo. Ya el paso uno va a tener que deshabilitar ya este de acá abajo. Ya, entonces vamos a tener que conectar acá este bloque de memoria al paso uno. Aquí, ¿ven? Lo conecto ahí, ya, y vamos a tener que acomodar el cable. Ya lo acomodamos acá. Ahí, ahí está, ¿eh? Y este bloque de memoria va a llegar al reset del paso 4. Entonces ahí tenemos todo listo, ¿ven? Ya, me falta conectar esta última parte, ya que es la solenoid 4, ya que tengo que conectarla aquí, ya que es la que está siendo activada por el paso 4. Ya, esa parte me estaba faltando. Ya, entonces voy a cerrar acá la ventana, ya, y vamos a grabar. O sea, vamos a, sí, a grabar los cambios. Ya pongo play. Ya, ahí ya se está ejecutando la secuencia. Ya, entonces, como pueden ver, la secuencia está funcionando correctamente. Ya si oprimimos acá el botón de parada, ya la detenemos. Ya, ya bueno, dentro del mismo módulo, ya ustedes igual pueden simular, ya pueden, por ejemplo, poner acá iniciar, ya, ya, y se puede ejecutar la simulación, ya, pero probando con las entradas, ya, por ejemplo, aquí el S0, yo podría, el S1, por ejemplo, yo le puedo decir que acá está activado S1, porque recordemos que el pulsor de parada está cerrado, ¿ya? Entonces, como el pulsor de parada está cerrado en reposo, eso significa de que la entrada va a estar activada, ¿ya? Entonces lo activo ahí, ¿ya? Y el otro que se va a activar va a ser el pulsor de partida cuando lo oprimamos, ¿cierto? O sea, si oprimimos el botón de partida, va a cerrar y va a entregar energía a la entrada, por lo tanto la entrada queda activada, ¿ya? Pero eso va a ser solamente un instante, ya porque recordemos que el pulsador vuelve a su estado original cuando ya lo soltamos. Ya, entonces ahí ya se produjo el enclavamiento, ya, bueno, esa es la parte del enclavamiento, pero también tenemos que considerar que el fin de carrera cero y el B0 también tienen que estar activados. ¿Ya? Ahí sí. ¿Ya? Entonces, estando a cero y B0 activado, y si yo le doy pulsador de partida, ya empieza a funcionar el circuito. ¿Ya? Entonces, ahí pueden ver que la salida activa la zona ID 1, ya porque este enclavamiento quedó habilitado, ya al mismo tiempo este enclavamiento le va a dar paso al segundo cuando este ya se haya ejecutado. ¿Ya? Entonces ahí nosotros podemos simular que este fin de carrera cero se desactiva, ¿no es cierto? Y se activa la 1, ¿cierto? Porque hizo la parte A más, entonces se activa ahí eso, ¿no es cierto? Ya, y después, ¿no es cierto? Cuando llega a 1, B0 se apaga, ¿no es cierto? Porque sale el segundo vástago y se prende este. Entonces tenemos que seguir probando, ¿no es cierto? En forma así, por paso, ¿ya? Entonces esto se hace cuando uno quiere revisar el circuito así, cuando uno ve que tiene algún problema, puede ir revisando parte por parte, ¿cierto? O sea, simulando de que esto está funcionando de a poco, ¿ya? Ya, y así uno puede ir viendo, ¿no es cierto?, qué sonidos se van activando. ¿Ya? Es una forma de simular también, pero podemos decir que va como más al detalle, ¿ya? En caso de que uno quiera ver algún problema, una falla, algo que no esté funcionando bien.
¿Ya? Entonces, esto es lo que les quería mostrar de la simulación que realizamos. Ya, y ya, eso sería todo. Ya, gracias por ver el video. Hemos llegado al final de este video. No olvides dar like, compartir, suscribirte al canal Learn Automation y activar la campanita de notificaciones. De esta forma, nos apoyas para seguir creando contenido educativo. Hasta la próxima. Hemos llegado al final de este video. No olvides dar like, compartir, suscribirte al canal Learn Automation y activar la campanita de notificaciones. De esta forma, nos apoyas para seguir creando contenido educativo. Hasta la próxima.